¿qué es lo que enseña el Antiguo Testamento acerca de los falsos profetas? Bueno, mi hermano, el tema de los falsos profetas es trascendente y transversal a la Escritura. Y no es un tema secundario, es un tema que está en todo el centro del mensaje. Es decir, la Biblia no trata a los falsos profetas como si fueran hermanitos que se equivocaron en algún punto y tuvieron un pequeño error y hay que comprenderlos y amarlos como algunos quieren que nosotros hagamos. No, mi hermano, la Biblia trata a los falsos profetas precisamente como personas que merecen condenación por lo que hacen, ¿no? Entonces, hay varias maneras o hay varias cosas que nos dice el Antiguo Testamento sobre los falsos profetas. Primero, nos dice que no tengamos temor de ellos. Si lo que profetizan no se cumple, entonces no es un profeta del Señor. Eso lo dice en Deuteronomio 18, en el versículo 20 al 22, ¿cierto? Si el presunto profeta profetizara algo y eso no se cumple, pues no tengan temor de él porque el Señor no ha hablado nada. Entonces, en primer lugar, el profeta que dice algo que supuestamente va a pasar y no pasa, pues no es un profeta del Señor. Con presunción habló tal profeta. En segundo lugar, habla de los profetas que profetizan algo y sí se cumple, pero ese profeta lleva a adorar falsos dioses, lleva a la idolatría. Eso está en Deuteronomio 13. En el verso 1 al 5 dice que si aquel profeta profetiza algo y eso se cumple, pero si ese profeta nos lleva a adorar falsos dioses o ese soñador de sueños, pues nuestro Dios tampoco está hablando por medio de él. Este hombre no debe ser escuchado, no debemos escuchar a su voz ni tampoco seguirle a él. Entonces esto deja por el suelo a aquellos que piensan que porque algo medianamente, aparentemente se cumplió, entonces es un siervo del Señor y realmente es un profeta de Dios. No, el centro del asunto está en que la profecía del Antiguo Testamento apunta siempre a Cristo. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Intentan imitar las profecías del Antiguo Testamento hoy, pensando que usando el mismo lenguaje y palabras más o menos parecidas, pues están haciendo lo mismo que hacían los profetas de oficio en el Antiguo Testamento. No, los profetas de oficio en el Antiguo Testamento daban profecías y todas estas profecías apuntaban hacia el futuro, hacia la obra de Cristo. Incluso las profecías en contra de Babilonia, las profecías en contra de los pueblos enemigos, de destrucción y todo eso, eran profecías que apuntaban a la obra final y escatológica del Señor Jesucristo. Por eso mismo, cuando Jesucristo viene y nos da plena luz por medio de su palabra y su presencia aquí en la tierra, pues ese tipo de profecías se hacen básicamente innecesarias porque todas apuntaban precisamente al cumplimiento que él mismo instauró cuando estuvo aquí en la tierra. Lo vimos a él, vimos su gloria y pudimos ver el cumplimiento de todas las profecías en Cristo mismo. Ahora, es claro también decir que cuando un profeta pues se encontraba como falso profeta porque su profecía no se cumplía o porque aún cumpliéndose este falso profeta llevaba a adorar a ídolos, pues el profeta tenía que morir. Literalmente lo apedreaban, hermano. Deuteronomio capítulo 13, verso 5, Deuteronomio 18, 20, Levítico 24, 16, todos esos textos dicen lo mismo. Básicamente es, el falso profeta debe ser apedreado, debe morir. Así de radical era el asunto. Hoy lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Hoy le dicen a uno, entiéndalo, hermano. Sí, es que la profecía es falible, le dicen a uno, ¿no? Varios sectores. No solamente estoy hablando del sector neopentecostal y carismático, le hablan a uno de profecías falibles, sino tristemente algunos sectores reformados ya están hablando también de eso, de las supuestas profecías falibles. Yo particularmente, hermano, no creo en las profecías falibles. Yo creo que si el Señor habla, se tiene que cumplir, y si no se cumplió, no habló el Señor. Entonces en el Antiguo Testamento es algo supremamente grave, no es algo que se deba tomar a la ligera. Y eso debiera enseñarnos a nosotros también, en el día de hoy, no pasar por alto y es un pequeño errorcito, sí, no se le cumplió la profecía, pero ¿qué hacemos? Entendámoslos, todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. No, porque está haciéndose pasar por Dios, está diciendo que Dios habla por él cuando Dios no ha dicho nada. Eso es gravísimo. Y así es todo el discurso de estos falsos profetas. Por eso no deben ser escuchados, deben ser condenados, señalados, y obviamente hoy no los vamos a tomar literalmente a piedra, pero tal vez sí metafóricamente por medio obviamente de la palabra. Vamos a atacar sus falsas doctrinas con la palabra, con la roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo, y a demostrar que sus falsas profecías y sus falsos discursos están causando muchísimo daño a la iglesia y no pueden ser tolerados.
Era intolerable un falso profeta en el Antiguo Testamento. Y no entiendo por qué hoy los toleramos, los aplaudimos, los abrazamos, los recibimos y no ponemos ningún problema. Y antes los malos somos aquellos que decimos que esos son falsos profetas. Eso es una lógica que no logro entender.